Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento queremos darte las gracias por todas las cosas buenas que tú haces con nosotros y suplicamos que tu presencia siga permaneciendo aquí en este lugar. Espíritu Santo, gracias porque tú eres nuestro maestro, eres nuestro instructor y nos sometemos este día bajo tu autoridad y queremos que abra nuestro corazón, nuestros oídos para oír y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado viendo acerca de los tiempos finales. Lo que está aconteciendo en nuestro mundo son parte de las señales que anuncian el fin de, no tanto de este mundo, pero se acercan los tiempos finales cada vez más. Y hoy vamos a hablar acerca de la vida de la iglesia en el tiempo de gracia. Fíjense que todavía la iglesia de Cristo, el mundo todavía tiene un tiempo de gracia para arrepentirse y para acercarse a Dios. Aquí en la gráfica, en el pizarrón, les voy a ejemplificar más o menos lo que vamos a tratar y dónde vamos a estar ubicados. Es una línea de tiempo. Escatológicamente hay una línea de tiempo trazada en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis hay una línea de tiempo muy marcado y muy que no hay pierde. Otros maestros o teólogos pues tienen sus propias opiniones algunos, pero la Biblia pues es la Biblia. Miren, pongan mucha atención. Vamos a pensar que esta línea es la línea de la historia de la humanidad, del mundo, es la historia. De este punto a este punto, vamos a pensar que fue el Antiguo Testamento, ¿sí? El tiempo del Antiguo Testamento. Pasaron 4.000 años del Antiguo Testamento, y de este punto a este punto es el tiempo de la gracia, que es el Nuevo Testamento. Ya vamos para el año 2026, ¿sí? El tiempo de la gracia. Estamos viendo el tiempo de la gracia. Este tiempo de la gracia se está acabando cada día que pasa, y cada año, cada semana se está acabando, y va a llegar un momento en que este tiempo se acaba y se cierra la puerta de ser salvos por gracia, ¿ok? Se va a acabar el tiempo de ser salvos por gracia. La salvación ahora va a costar, ¿sí? La salvación le va a costar la vida de las personas después de este tiempo. Todavía estamos viendo aquí, se supone, la Biblia traza un tiempo de 7.000 años. Entonces, si el Antiguo Testamento tuvo una duración de 4.000 años, y ahora ya estamos en el 2026, son 6.000 años con 26 años. Entonces, de aquí, este punto a este punto, va a haber un tiempo, un intervalo de 1.000 años. Un intervalo de 1.000 años. Entonces, cuando sumamos los años, entonces son 7.000 años, ¿ok? Después de esos 7.000 años viene la eternidad que ya no se sabe hasta dónde se va a acabar. Este tiempo es el tiempo terrenal, el tiempo humano, es el tiempo de nuestra vida, de nuestra dimensión humana y terrenal.
este tiempo. Pero lo que quiero enfocar su atención este día es esta parte, el tiempo de la gracia. La iglesia estamos viendo todavía el tiempo de la gracia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo Jesús, nació o se inició después de la muerte de Jesús y su resurrección. Es más, en la resurrección y en la ascensión el descenso del Espíritu Santo, allí inició la iglesia de Cristo. Esa iglesia de Cristo es universal, es de todo el mundo, todo el mundo. Nosotros, los que estamos aquí sentaditos, somos una mínima parte de esa gran iglesia, de esa iglesia universal. Somos una célula, un grupo local, ¿ok? Pero pertenecemos a esta iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo nació la iglesia? Después de la resurrección de Jesús, en la venida del Espíritu Santo. Y pues tiene existiendo en la vida ya 26, 2000 años con 26 años. Y muchos dicen, ya le quitamos 26 años el último 1000 años. Ya le quitamos 26 años. Y se pregunta, bueno, ¿y por qué no viene el Señor Jesús? ¿Qué no sucede el arrebatamiento? Bueno, eso no lo sabemos. ¿Por qué? Pero probablemente Dios todavía está dando tiempo al mundo, a la humanidad, precisamente para que no se pierdan. El apóstol Pedro dice que Dios, el Padre, pues tiene misericordia de la gente y tiene compasión de la gente y no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Probablemente es la razón por la cual el Señor todavía no viene, pero está próximo por las señales que está aconteciendo a nivel mundial. Todavía estamos aquí en esta parte. Bueno, estamos aquí, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Solo para vivir o para qué? Pues vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a abrir la Biblia, Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20, y aquí vamos a encontrar los propósitos por qué la iglesia todavía permanece en este mundo. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer todavía, no sabemos cuándo acontezca ese arrebatamiento de la iglesia. El próximo domingo vamos a continuar hablando de esa línea de tiempo, qué es lo que va a suceder exactamente, y vamos a llenar esta línea. Veamos Mateo, dijimos que Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, en el último día que Él estuvo con ellos, los citó al monte de Galilea, al monte de los Olivos. Y dice allí, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía, viendo lo que había pasado, todavía había en sus corazones cierta duda. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Entonces el Señor Jesús deja la iglesia a este mundo, no solamente para que pierda el tiempo, no solamente para que se reúnan, no solamente para que vivan o la pasen bien, sino que hay propósitos y una misión específica que el Señor Jesús dejó a su iglesia, nos dejó a nosotros, nos dejó
tareas importantes y misiones importantes. Dejó instrucciones muy claras. Y dice aquí el versículo, por ejemplo, el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ok? Enseñándoles todas las cosas que he mandado. Fíjense bien, el Señor Jesús estaba comisionando a los discípulos, que son los apóstoles, y les dijo que tienen que enseñar todas las cosas que el Señor ha mandado y que guarden todas las cosas que Jesús había enseñado. Entonces, ¿qué enseñó Jesús? Tenemos que revisar entonces los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos que revisar ahí qué es lo que el Señor Jesús enseñó, qué es lo que dejó. Y dice que la tarea de los apóstoles es enseñar para que guardemos lo que Él ha mandado. Y dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta no sabemos cuándo. Pero es una cosa que prometió el Señor Jesús es estar con nosotros, ¿de acuerdo? Él está con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos fáciles, en los momentos de dolor, en los momentos, circunstancias complicados. Ahí está con nosotros. Muchas veces hemos visto la mano de Dios y la mano de Jesús cerca de nosotros. Bien, el apóstol Pablo, allí en Hechos 20, versículo 26 al 27, vemos la tarea que llevó el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando sucedió esto, él no estaba ahí. Él se entregó a Cristo mucho más adelante. Pero por la gracia de Dios, él llegó al apostolado y fue un apóstol. Y allí encontramos lo que él hizo. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él no estaba cuando el Señor Jesús dio sus instrucciones en Mateo 28, ahí en el monte de Galileo, en el monte de los Olivos. Ahí no estaba, que más adelante él se entrega a Cristo, se convirtió a Cristo, pero él había tomado, o él tomó esa responsabilidad para enseñar todo. Dice, todo. Yo os por ese día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ok? Bien, entonces, lo que significa esto es que la responsabilidad pastoral de hoy en día, desde ese tiempo hasta la fecha, nuestra tarea en ese tiempo de la gracia es precisamente enseñar todo lo que el creyente necesita conocer. La responsabilidad de los pastores, la responsabilidad de los siervos de Dios en los rebaños es precisamente enseñarles todo el consejo de Dios, todo lo que el cristiano necesita conocer. Por ejemplo, tiene que saber a profundidad lo que es la salvación, lo que es el perdón de pecados, la oración, la santidad. Y también es importante conocer o ser instruido referente a los acontecimientos finales o los acontecimientos futuros. El énfasis que se debe dar es toda la doctrina del Evangelio de Cristo. Toda la doctrina del Evangelio de Cristo. Hoy en día, precisamente, en muchos lugares y se está enseñando un evangelio moderno, un evangelio adaptado a la iglesia moderna, un evangelio tergiversado, un evangelio que no es real, un evangelio que no está en los evangelios, y la gente, pues muchos de ellos están muy contentos de escuchar un evangelio diferente, distorsionado. Pero el reto bíblico y el consejo de Dios es regresar
regresar a las raíces apostólicas del libro de los Hechos. Entre todo esto, cada cristiano, cada creyente debe entender y fundamentar su vida cristiana en una verdadera conversión y después conocer todo lo que tiene que conocer. En primer lugar, lo que la Biblia enfatiza y lo que el Señor Jesús desea en este tiempo, antes de que se cierre la puerta de la gracia, lo que el Señor enfatiza para la humanidad y para cada persona es tener una conversión genuina, una conversión de verdad. Y para tener una conversión genuina, una conversión de verdad, una entrega a Cristo de verdad, esto va a incluir las siguientes cosas: el arrepentimiento de nuestros pecados y la confesión de esos pecados. Los pecados que hemos cometido, las faltas que hemos cometido, hay que confesarlos en arrepentimiento. El siguiente paso: aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, abandonando nuestra vida pasada y avanzando el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo, y de allí vamos aprendiendo aún muchas cosas más para nuestra vida personal. Hechos capítulo 2 versículo 38, vamos a ver qué es lo que estaban haciendo o qué es lo que hicieron los apóstoles. Hechos 2, 38 al 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y pues esto fue un evangelismo masivo, un evangelismo donde se entregaron muchas personas. Pero el apóstol Pedro, cuando les predicó el evangelio, no dijo: señores y señoras, así como estamos bien, tranquilos, sí creen en Dios, pero no se conviertan muy religiosos, pueden creer en Dios, pero no sean muy santos, pueden vivir como ustedes quieran. El apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, desde los inicios, la predicación, se enfatizó el arrepentimiento, ¿ok? El arrepentimiento y el entregarse a Cristo. Capítulo 3, versículo 19 del mismo libro: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Se fijan? El mismo apóstol sigue predicando y vuelve a repetir eso. Ahora, vamos a ver algunas características de una conversión genuina. Es decir, ¿qué características podemos ver en una persona que se arrepiente? ¿Qué señales podemos encontrar en esa persona, ese hombre o mujer o joven que se entrega a Cristo? ¿Qué características o qué señales nos va a dar que se convirtió de verdad? Primero, tiene deseo de leer la Biblia por iniciativa propia y voluntariamente. Tiene iniciativa de leer la Biblia por iniciativa propia y voluntaria. Dice: bueno, ok, yo creí en Dios, yo creí en Cristo, entonces tengo que leer la palabra, estudiar la palabra para ver qué trata, o qué pasó conmigo, o lo que hice, dónde está fundamentado. Bien, siguiente. Tiene una vida de oración personal de manera apasionada y de manera personal y privada. Es una de las cosas importantes de un cristiano en su vida personal: buscar a Dios en
lo privado, de manera personal. Y esa es una señal de un cristiano o una persona que se haya entregado a Cristo. Es una señal, una característica que comienza a orar, sabe orar, le enseñan a orar o pregunta, le enseñan a orar, no sé cómo orar, pero enséñame. Entonces aprende los diferentes niveles de la oración y pues vive una vida de oración. Siguiente característica: asiste a las reuniones de su iglesia para conocer más de su fe, ¿sí? Conocer más de su creencia. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Ahí encontramos esta información. Miren lo que dice, miren lo que sucedió con los inicios del cristianismo. Y perseverando unánimes, atrasito más atrasito habla de la conversión de 3,000 personas. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, aquí dice que perseveraban unidos, unánimes cada día. ¿En dónde? ¿En dónde iban? ¿En qué perseveraban? Está el versículo 46. Cada día en el templo. Fíjense bien. En aquel tiempo, en ese tiempo, todavía no había templos como hoy en día, que lo vemos, templos lujosos y grandes y cómodos y todo. Eran sinagogas donde los judíos se reunían. Allí, momentáneamente, lo utilizaron para reunirse, pero también comenzaron a reunirse en otros lugares que no eran las sinagogas, porque los judíos ya no quisieron que estuvieran ellos cristianos. Bien, ellos se reunían en lugares, pero dice que cada día en el templo se reunían. ¿Se fijan? Esto es una pasión profunda. Hoy en día tú crees que la gente va a querer ir todos los días a la iglesia. ¿Crees que van a ir todos los días y les dicen: hermanos, les anunciamos que a partir de hoy, todos los días va a haber reunión, va a haber culto, va a haber adoración, todos los días, a tal hora, queremos que asista? Dicen: no, pues ¿cómo voy a ir todos los días? Se perdió ese deseo y esa pasión, ese fervor. Y por más que digamos: no, sí, hermano, yo voy, yo me comprometo, yo sí estoy, por más que digan eso, a lo mejor las primeras semanas y meses va a estar ahí, pues después ya no va a querer ir y va a decir: pues un día voy y otro día no voy, un día voy, y se va así hasta después cada 8 días. Pero imagínense estos hermanos tan apasionados, enamoradísimos de Dios, y iban todos los días al templo. Usted puede decir: sí, pero son otros tiempos, ahorita son tiempos diferentes. Sí, es cierto, todo eso es cierto. Pero lo que queremos aquí resaltar es que ellos tenían esa pasión, y allí se veía que realmente se entregaron a Cristo. Siguiente característica: compartir su fe, evangelizar a otras personas. Es compartir tu fe con la gente que no lo tiene, compartir tu testimonio, qué hizo el Señor en tu vida. Y también existe o está el deseo de servir a Dios con fidelidad e integridad. Me entrego a Dios, me rindo a Dios, me comprometo a leer la Biblia y orar en mi casa y asistir a la iglesia, pero también descubro cuál es mi labor dentro del cuerpo de Cristo, cuál es mi asignación, qué es lo que realmente Dios quiere que realice, que edifique el cuerpo de Jesús, o qué es lo que yo voy a hacer en esta vida. Uno tiene que descubrir eso. Siguiente: ser llenos con el Espíritu Santo. Hechos 2:38, lo habíamos leído hace un momento, léelo otra vez. 2:38, capítulo 2 de Hechos, versículo 38.
Dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos entregamos a Cristo, el Padre está deseoso, el Padre desea de nosotros darnos el don del Espíritu Santo. Aquí dice el don del Espíritu Santo. El don, la palabra don, quiere decir regalo. Entonces el Espíritu Santo es un regalo del Padre a nuestra vida, y el Padre está deseoso de darnos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Padre desea que seamos llenados con el Espíritu Santo. Inclusive Juan el Bautista, cuando estaba bautizando allí en el río Jordán, les dijo: yo solamente los voy a bautizar en agua, nada más, esa es mi asignación, es lo que puedo hacer. Pero viene uno tras mí, después de mí, que no soy digno ni de desatar la correa de su zapato, no soy digno de soltar sus sandalias, no soy digno. Él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y se estaba refiriendo de Jesús. Entonces, el Padre está deseoso de darnos su Espíritu Santo a todos los que creemos en Cristo. Y el Señor Jesús está deseoso de bautizarnos con el Espíritu Santo. Bautismo, Espíritu Santo y con fuego. Pero los cristianos hoy en día decimos: no, pero eso ya pasó, fue en el tiempo, quién sabe cuándo, a lo mejor no. Y además, ¿y si me demanda más? ¿Y si me pide más entregarme a Él? Pues mejor no, mejor lo paso por alto. Pero recordemos que en el arrebatamiento, en la parábola de las 10 vírgenes, recordemos que 5 entraron y 5 no entraron. Los 5 que entraron es porque traían su lámpara con aceite y aparte llevaban reserva, aceite de reserva. Y las 5 vírgenes que no entraron a las bodas traían lámpara, traían aceite en su lámpara, pero no traían reserva, aceite de reserva. Y recordemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y alguien dijo, como les mencionó y dijo: los cristianos o los creyentes que no son bautizados y llenos con el Espíritu Santo, existe la posibilidad de que no entren y no sean arrebatados. Así que piénsenlo. Yo me aseguré de tiempo atrás. ¿Por qué 5 no entraron? Fueron a buscar aceite y cuando lo saben ya no hay puerta abierta. Pero el Padre y el Señor Jesús están allí esperando que cada cristiano le diga: Padre, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo, lléname. Y el Señor Jesús viene y te pone sus manos y te bautiza. ¿Cuál es el problema? ¿Quién sabe qué va a hacer conmigo el Espíritu Santo? No te preocupes, Él te va a llevar paso a paso. Si Él te va a demandar una vida de santidad un poco más profunda, te va a enseñar cómo. Y es paulatino, es progresivo. Es progresivo. Y si así fuese, de que inmediato el Espíritu Santo te cambia. Recuerdo que mi padre, que era alcohólico y difícilmente que se entregara a Cristo, y el día que el Señor lo alcanzó, precisamente estaba borracho. Lo llevaron a la iglesia, estaba borracho y aceptó a Jesús. Y al día siguiente se le quitó la borrachera y lo llevaron a bautizar. Y desde entonces él no le atrajo más el alcohol, no le atrajo más a ir a beber, a convivir con sus amigos. No le atrajo, se acabó de raíz ese problema. El Espíritu Santo desarraigó de raíz ese vicio y
si yo al Señor fiel. Entonces, si el Señor me va a transformar y quiere transformarme así de un momento, Él lo puede hacer. Pero si es paulatino y tiene que ver con mi voluntad, pues voy a seguir paso a paso. Hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos aquí en la tierra, que todavía tenemos todas las oportunidades de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Después de este tiempo, muchos que se van a quedar después del arrebatamiento van a buscar iglesias para ir a la iglesia, van a buscar pastores para que les enseñe la doctrina, van a ir y quieren que oren por ellos, pero ya no están, ya se fueron. Y va a ser una gran desesperación y se van a dar cuenta que entonces lo que habían predicado y lo que habían enseñado es verdad. ¿Y qué va a pasar con ellos? Una vida difícil a partir de ahí. Y su salvación va a ser a costa de su vida, Hoy todavía estamos viviendo en un tiempo de gracia, hermanos. Y aparte, vamos a Hechos 4, 23 al 30, y vamos a darnos cuenta aquí que los discípulos se reunían para orar, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente? Bueno, es versículo 31. Y cuando hubieron orado, porque los versículos anteriores hablan de que estaban orando, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjense bien, hermanos, nuestros hermanos del primer siglo, los primeros hermanos nuestros después de nuestro Señor Jesucristo, fueron personas de oración que se juntaban en grupos pequeños o grupos grandes para orar. Oración colectiva, es decir, en grupo grande, ¿ok? Hoy en día, hermanos, cuando los pastores le dicen a la iglesia: hermanos, el próximo miércoles vamos a tener reunión de oración y vamos a interceder por el mundo, por el país, por los gobernantes, porque ya se está desatando chongo y quieren hacer del mundo, lo quieren chicharrar, y vamos a orar para que Dios intervenga. Y bueno, nos animan con mucho ánimo, vengan, y después vamos a tener allí un convivio, vengan, anímense. No, así, no van. Dicen: no, orar es aburrido, orar es mucho aburrimiento. No soy para eso. Hermanos, pero los primeros hermanos eran gente que iban a la iglesia a orar, a interceder. Y vaya, si vamos a la historia, en ese tiempo estaban los emperadores, y los emperadores comenzaron a perseguir a los cristianos, los mataban, ¿sí? Por ser cristianos. Y ellos oraron. ¿Y qué más hacían? ¿Qué más hacían los primeros cristianos? ¿O qué es lo que nosotros tenemos que hacer mientras estamos viviendo todavía ese tiempo de la gracia? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ahí vamos a ver qué es lo que dice la palabra. 12, 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo repito: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos todavía y nos preparemos en este tiempo? Una vida santa. ¿Qué es una vida santa?
Muchos cuando oímos la palabra santa, santidad, decimos, no, ese término, esa demanda no es para mí. Esa demanda, eso es algo muy imposible, es algo muy difícil para mí. Yo no puedo ser una mujer santa, yo no puedo ser un hombre santo. Estoy involucrado en mil tentaciones y de repente pues me voy con todo y no, pues ¿cómo voy a ser santo? Pero fíjense que la vida de santidad es progresiva. La vida de santidad es progresiva, es progresiva, tiene su forma, cómo vivir una vida santa. Y es entregar tu vida cada día. Si tú entregas un área de tu vida en un día y el otro día entregas otra área de tu vida, estás progresando en tu vida santa, te estás consagrando cada vez más. Pero cuando pensamos como un objetivo o algo que lograr el mismo día, pues es difícil. ¿Quién va a ser santo de un día para otro? ¿Quién va a tener una vida entregada a Cristo profundamente? Pero eso es progresivo, es algo que tiene su inicio de 0 a más. Imagínese si Dios dijera: van a ser salvos aquellos que no roban, que no son borrachos, que no hacen aquello, que no hacen el otro. Solo ellos van a ser. No, pues imagínate quién se va a hacer salvo. Pero Dios está salvando precisamente borrachos, adúlteros, fornicarios, quién sabe qué tanto. Todo el mundo y toda la humanidad está involucrado en grandes actividades inmorales y pecaminosos. Pero el Espíritu Santo llega a su vida, los redarguye, se entregan a Cristo. Y cuando se entregan y dicen: ¿y ahora cómo voy a cambiar si soy muy malo? ¿Y cómo voy a cambiar si fui muy malo? ¿Cómo voy a cambiar? El Espíritu Santo lo comienza a cambiar, a transformar paso a paso. Y cuando pasan las semanas y los meses y los años, se convierte en una persona diferente que cuando antes de entregarse a Cristo. Esa es santidad. La santidad no se hace de un día a otro, es progresivo, tiene un proceso. Y si yo quiero obedecer a Dios, si yo quiero caminar con Dios, si quiero profundizar mi entrega con Dios, pues doy los pasos, doy el primer paso. ¿Y qué sigue? El segundo paso. Y así sucesivamente voy entregándome a Dios. Y llega un momento en que las personas que te conocieron que eres malo, mala, dicen: algo pasó contigo, no sabemos qué pasó contigo, pero estás diferente. Ahora no dices groserías, ahora no dices cosas, ahora dices la palabra de Dios y que Jesús. ¿Qué te pasó? O platícanos qué pasó con tu vida. ¿Por qué? Porque la gente está viendo que has cambiado. Primera de Pedro capítulo 1, es decir, más adelantito, versículo 14. Como hijos obedientes, ahí empieza el primer pasito. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Primer paso, la obediencia. Obedecer a Dios. Ok, Señor, mira, fui muy malo y todavía soy malo, pero voy a dar el primer paso de obediencia. Y el segundo paso dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Es decir, nuestro estilo de vida pecaminoso y malo. Dice la Biblia que no nos quedemos ahí, que no nos estanquemos, que no nos encharquemos, que no nos quedemos ahí atorados, sino que avancemos. Versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, se refiere al Padre, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este es progresivo, santidad progresiva. Si cada día me entrego poquito, cuando tú sumas al mes, a los 3 meses, dices: ay, me entregué más a Dios. No sabía orar ni leer la Biblia, y ahora oro y leo más la Biblia. No asistía a la iglesia, pero ahora asisto más. Bueno, no
mucho más, pero un poquito más. Y tú te vas a sorprender por los cambios que estás logrando. Y esta es la santidad. Se logra con el tiempo. Pero nosotros como seres humanos no sabemos ni cuándo nos vamos a morir. Por eso no tenemos que decir, pues es que todavía hay mucho tiempo. Y el tiempo de la gracia, pues todavía quién sabe cuánto se va a extender. Yo creo que Dios nos va a dar tiempo más extra para que nos convirtamos. Pues bueno, yo voy a aprovechar ese tiempo y pues bueno, pues más adelante me entrego más a Dios. No, tenemos que aprovechar el tiempo. Inclusive el apóstol Pablo dice, aprovechen el tiempo porque los tiempos son malos. Hay que aprovechar lo máximo el tiempo. Es decir, conságrate más, lo más rápido que puedas. Porque si tú pospones y de repente viene la muerte y dice, se te acabó el 20. Y dices, caray, pero todavía no ha llegado a lo que quería llegar. Ni modo, se te acabó el 20. Hermanos, por eso es importante entregarnos a Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Perdón, es el versículo 13. Para que seamos afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Se fijan? Entonces cuando llega aquí en este punto es la venida del Señor Jesucristo y Dios quiere que estemos preparados en santidad, esperando la venida de Jesucristo. Bien. Ahora, la iglesia, nosotros, mientras estamos aquí preparándonos cada día, necesitamos involucrarnos los 6 propósitos que hemos aprendido ya, que es la adoración, es el compañerismo, el evangelismo, el discipulado, el servicio y también el aprender hacer la invasión al terreno del enemigo. Mientras estamos todavía aquí, hermanos, tenemos que ocuparnos, ¿de acuerdo? Tenemos que ocupar nuestra vida en algo fructífero para nosotros mismos, para los demás, para el reino de Dios. Entonces, tú estás aquí en este día, no debemos estar aquí por alguna costumbre o algo, sino por algo que hay en nuestro corazón y que es lo que Dios nos está enseñando. Entonces, hermanos, no sabemos cuándo se va a cerrar esa puerta, pero yo no quisiera esperar ese día. Yo mejor me voy a preparar cada día, todos los días, y cuando llegue ese momento, mi vida está preparada, mi vida está consagrada, mi vida está lista para encontrarme con mi Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces los invito a todos los que nos están escuchando, los invitamos a que consagren su vida. No pierdan más el tiempo. No pospongan decisiones que deben de hacerse hoy. No lo pospongan más, porque ese posponer puede causar gran tristeza en sus vidas, porque ya ha sucedido con muchas personas que han dicho despuesito, nunca llegó ese despuesito, y la muerte vino y se los llevó. ¿Y dónde se encuentran? No sabemos. Pero si no vivieron una vida santa y entregada con Dios, ¿qué significa que no están con Dios? Todo por la cobardía de no tomar decisiones radicales en nuestra vida hoy en día. Entonces, ahí en tu lugar, cierra tus ojos y cada ser humano en nuestro interior hay una lucecita, hay algo que nos dice, y eso se llama tu conciencia. Dios te dio una conciencia, y esa conciencia que tú tienes es donde el Espíritu de Dios te habla, es donde te puede decir: estás mal, entrégate a Cristo, estás mal, corrígete, no hagas aquello, deja de hacer aquello, entrégate a Dios. Nuestra conciencia nos habla,
Y cuando hacemos cosas malas, nuestra conciencia nos habla y nos dice, la regaste, no debías de haber hecho. Tú sabías que eso no se debe hacer. Dios te dio una conciencia, y allí en tu conciencia, en este momento que está, el Espíritu Santo está hablando. No sé qué te está diciendo, porque es algo personal y privado. Pero tú respóndele y dile, cierto, ¿cómo me conoces? Pero en este día yo quiero tomar una decisión y no posponer más aquello que siempre he querido hacer. Me voy a entregar. Te pido perdón. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo quiero ser un cristiano, un discípulo apasionado con fuego del Espíritu Santo. Y yo quiero hacer lo que mis primeros hermanos hicieron. Y yo quiero esperar. Yo quiero prepararme mientras todavía esté el tiempo de la gracia. Yo quiero seguirme preparando para encontrarme un día con el Señor Jesús. Padre, aquí estamos. Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí están las almas. Y aquellos también que nos van a escuchar. Ahí están. Mira su corazón. Mira su corazón. Espíritu Santo, tú eres la persona que redarguyes a la persona para entregarse a Cristo. Tú eres la persona que nos convences para abandonar aquello que debemos de abandonar. Ayúdanos, por favor. Y aparte, tú eres el santificador. Tú nos santificas. No te espanta nuestro pecado, no te asusta nuestro pecado, ni el enorme pecado que tenemos, porque tú puedes ayudarnos a entregarnos más a ti y tú nos santificas. Espíritu Santo, muchas gracias. Te honramos. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir y a caminar cada día en santidad. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.